Desde hace milenios el ser humano ha pensado que no solo nuestro terreno que se encuentra en la superficie es lo que hay en nuestro mundo. Hay otros mundos, pero están en este, qué gran frase. Y ciertamente puede ser así. Mundos intraterrenos, antiguas leyendas, mitos e incluso libros sagrados hablan de ello. Ha habido incluso observadores que han tenido la oportunidad de apreciar esos mundos subterráneos, relatos y leyendas que nos hacen pensar que todas ellas no pueden estar equivocadas. Es posible que lo que haya bajo nuestros pies sea de una vasta riqueza, incluso tan amplia como la que puede existir en la superficie. Hay gente que ha dedicado gran parte de su vida a efectuar estas investigaciones. Y hoy tenemos con todos nosotros a una persona muy interesante, ni más ni menos que Sergio Cobos. Sergio Cobos va a estar con nosotros durante este programa y nos va a hablar de todo este tipo de cuestiones y lo que hay de fondo. Y bien, sin más, como siempre decimos, desde el mundo desconocido vamos a empezar este videoprograma tan fantástico con Sergio Cobos. Vamos allá. Fijaos, el mundo intraterreno. ¿Qué puede haber bajo la superficie de nuestros pies? ¿Puede existir algo? ¿Puede haber algo más allá que enormes vetas de minerales, de tierra, silicio o un nife del que se hacen eco los geólogos? Vamos a hablar de ello. Tenemos con nosotros a Sergio Cobos, un veterano escritor que tiene cientos de libros publicados, escritor e investigador del fenómeno ovni, el mundo intraterreno y todo este tipo de cuestiones que son tan periféricas que la ciencia ha decidido no tocarlas. Y es posible que sean tan interesantes o más de las que ellos investigan de manera cotidiana. Sergio, háblanos un poco de ti. Cuéntanos, ¿cuánto tiempo llevas en este tipo de investigaciones? Bueno, sobre todo agradecerte, ¿no?, el hecho de invitarme a mí y a Planeta Intraterreno aquí a tu programa. Bueno, pues yo llevo más de 25 años dedicados a estos temas, ¿no?, desde que me introduje poco Sargüeya, las 13 lunas, y empecé con temas un poco más alejados de la norma académica o científica al uso, ¿no? Y empecé a hacer mis viajes, viajé a muchos países, a Rusia, a Marruecos, sí, a Argelia también, y siempre, bueno, en Argelia descubrí una especie de ciudad cristalina, arturiana en este caso, con muchas señales de su presencia y de sus, aparte de la famosa cárcel de Regan que hay en Argelia, es la cárcel más terrorífica del planeta, que está bajo tierra. Y Marruecos también estuve en el desierto, en Ouarzazate, ahí tuve contacto con entidades insectoides, más bien, y ahí empecé a darme cuenta de que estos fenómenos, pues, en gran parte también tienen mucho que ver con la multidimensionalidad, es decir, que hay que, digamos que nuestra cultura tiende a limitarnos en un ámbito de frecuencia muy determinado, ¿no?, lo que se llama realidad consensual 3D, y no vemos, digamos, la mayoría o la realidad completa, vemos solamente una parte. Bueno, yo entonces me fui a Brasil en el 2012, allí me casé, y allí empecé a entrar en contacto con una realidad que yo no conocía, que eran las ciudades intraterrenas. Yo no tenía ningún tipo de conexión electrónica en ese momento, ni móvil, ni internet, nada. O sea, tenía simplemente, estaba a mitad de selva, al sur de Brasil. Me desconecté de todo tipo de implantación electrónica que podía tener aquí en España o en mi pasado. Pero empecé a recibir cierto tipo de información tecnológica, yo no sé de dónde venía, y de una serie de matrices, de códigos, una serie de informaciones muy concretas y muy avanzadas a nivel científico, pero que no correspondían con nada de lo que tenía alrededor. Empecé a escribir libros y me di cuenta de que en realidad toda esta información provenía de una entidad bajo tierra, es decir, una ciudad intraterrena enorme que hay ahí al sur de Brasil. En el sureste de Brasil, digamos, existen una serie de ciudades atlantesianas. Es una raza, digamos, nórdica, no sé, rubios, altos, etcétera, que ocuparon estas ciudades después de la desafección de la Atlántida. Entonces, todas estas cavidades fueron ocupadas por estas razas. Supongo que conocerás la crónica de Akakor de Karl Brugger. Sí,
Sí, conozco en parte, no tengo mucha bibliografía a mis espaldas, JL, digamos, a nivel intraterreno, pero sí que conozco que ha habido, antes que yo, por supuesto, muchos investigadores del intraterreno, ¿no? Sí, Allí mismo donde yo estaba, en el sureste de Brasil, como te digo, en Brasil hay más de 200 ciudades intraterrenas catalogadas, y todas las entradas y salidas de esas ciudades están custodiadas por poblaciones indígenas, es decir, los Kayapó, los Caingangue, con los que yo entré de contacto, los guaraní, qué barbaridad. están siempre localizados, y es muy curioso, en las entradas de las ciudades intraterrenas. ¿Por qué? De alguna manera fueron colocados allí o recibieron la misión de evitar el acceso de los humanos a la superficie para evitar precisamente pues la destrucción de estas ciudades, ¿no? O la intoxicación, digamos, de alguna manera, incluso mental. Supongo que también habrás escuchado sobre la cueva de los Tallos en Sí, claro, en Ecuador, Ecuador. que creo que se Sí, ramifica por toda Sudamérica. O sea, no solamente es el acceso, sino que las cavidades recorren cientos y cientos de kilómetros que llegan, incluso dicen, hasta Argentina. Una cosa... Sí, no, exactamente. O sea, Erx, la famosa ciudad Erx de Argentina, ¿no? Está en el Uricorco, ahí es una ciudad también, está muy cerquita yo de ella, unas 200 millas escasas. Sí. Es decir, está en una zona, digamos, el paraíso de lo intraterreno o del investigado de lo intraterreno. Entonces empecé a darme cuenta, empecé a leer, como tú bien has dicho, investigadores previamente alemanes, sobre todo en el siglo XIX, que habían acudido allá a Brasil a investigar sobre ciudades intraterrenas. Toda América del Sur está absolutamente, por debajo está llena de túneles que la cruzan. Puedes ir directamente desde Argentina hasta Estados Unidos a través de túneles, y esto lo saben las élites. Claro, lo que pasa es que han aprovechado para construir dams, para construir bases subterráneas, deep underground, military bases que llaman ellos, y pues a través de estos túneles pues pueden ir de una parte a otra de costa este o oeste de Estados Unidos en 2 horas, a través de trenes Levitón, que ellos llaman, ¿no? Pero digamos que este tipo de relevos, estas bases subterráneas, están un poco en conflicto o están en una guerra con estas ciudades intraterrenas ancestrales, que son las que yo investigo, ¿no? Que requieren una vibración, una frecuencia muy determinada para entrar en contacto con ellas, que son muy difíciles de catalogar, ¿no? Y que tienen muchísimos habitantes, no solamente humanos. Hay muchas razas no humanas allí desde hace miles de años. Y bueno, es lo que conforma lo que se llama pues la Tierra Hueca, ¿no? Lagarta, está debajo del Monte Shasta, también hay una ciudad intraterrena muy importante, y están todas unidas por túneles ancestrales en todo el planeta. Y aquí en España también hay ciudades intraterrenas. Bueno, tú sabes que hace no demasiados años hubo un estudio geológico ampliado sobre las distintas capas geológicas del planeta y encontraron inmensas cavidades a una cierta profundidad, y todo daba a indicar de que nuestro mundo era como una especie de queso gruyère, ¿no? Una especie de mundo hueco. Al final vemos que las palabras o las predicciones que Julio Verne hacía en su famoso libro Viaje al centro de la Tierra pueden tener una cierta base. He tenido la oportunidad de escuchar relatos de gente que cuenta que las bases o esas áreas subterráneas se las encontraron ya. O sea, ellos encuentran allí aquello, bueno, como por ejemplo, como tú tuvimos la oportunidad de hablar, hablamos de concretamente las montañas Sandia en Albuquerque, que bueno, parece ser que aquello es una red de túneles impresionante y una ciudad que se encontraron allí y que nadie sabe ni cuál es su auténtico origen ni qué demonios hay, porque puede estar compartida incluso con entidades de otros mundos, ¿no? Como así parece ser relatado por algunos incluso militares o geólogos, como pueda ser el caso de Phil Schneider. ¿Qué sabes de todas esas bases militares que han sido, o bases que están aprovechando los militares para utilizarlas como, bueno, pues como, digamos que apoyo logístico, con vaya usted a saber qué tipo de entidades? ¿Qué secreto esconde todo esto? Bueno, tú mismo has respondido quizás a la pregunta. Realmente es muy buena esa pregunta que me estás haciendo.
Y digamos que retrotrayéndonos un poco a la Cueva de los Tallos en Ecuador, allí se encontraron la famosa biblioteca metálica del padre Crespi, ¿no? Y que es muy curioso que objetos de oro de Sumeria o de Egipto estén ahí en mitad de la selva ecuatoriana, ¿no? Y es precisamente por la existencia de toda esta red de túneles ancestrales, ¿no? Que circundan el planeta desde antes de la Atlántida, desde antes de Lemuria. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando hace unos 60, 70 años empezaron los contactos entre los gobiernos, como sabes, el Tratado de Greada entre Eisenhower y los aliens grises y tal, a cambio de experimentarse, ellos daban tecnología al gobierno de Estados Unidos, ingeniería reversa, etcétera. A partir de esa fecha, digamos que se levantó la veda y empezaron a recibir informes de que la existencia de ciudades intraterrenas, ¿no? Descubrieron los militares estos túneles ancestrales y estas ciudades intraterrenas ancestrales y las transformaron en DUMBs, en Deep Underground Military Bases, es decir, en bases subterráneas mixtas, militares humanos con otras entidades con las que están pactando, en este caso los aliens en Estados Unidos. Es el caso de Dulce, como tú bien hiciste un programa hace poco, la famosa batalla de Dulce de 1979, ¿no? Ahí con Phil Schneider y tal. Y sí, además los indígenas de aquella zona, los apaches, los hopi, los indios pueblos, pues siempre han definido esa existencia de ciudades intraterrenas, de entidades reptilianas incluso y de otras razas positivas o más afines a los humanos que han estado circundando estas zonas y han estado saliendo y entrando por las entradas y salidas, a la redundancia, de estas ciudades, ¿no? En base a estos relatos de estos pueblos, de los Hopi sobre todo, pues los militares norteamericanos aprovecharon y están construyendo pues bases subterráneas, pero de muchísimos niveles. O sea, hay bases, por ejemplo, la de Pine Gap en Australia tiene más de 100 pisos, o sea, subterráneos. Es una brutalidad. Sí, sí, sí. Y además hicieron una serie, yo recuerdo en Netflix, como muy light, para intentar lavar la imagen, así como ponerla de ay, qué buenos son maravillosos, menos mal que están ahí. Ya sabemos cómo funciona todo esto. Hay otra cosa más, has estado hablando de los indios Hopi, supongo que te refieres a los Kachina, ¿no? Famosos que eran hombres hormiga, que cogían a los seres humanos que creían que eran necesarios y los metían en las profundidades de unas cavidades cada vez que finiquitaban uno de los soles, ¿no? Que llamamos que estábamos en el cuarto sol, íbamos camino del quinto sol. El primero fue destruido por el fuego, por el agua, por las tormentas. Hubo una serie de destrucciones muy sospechosamente similares a eras geológicas e incluso al propio diluvio universal. El Mediterráneo, incluso antes tú y yo hemos estado hablando sobre la isla de Malta. En la isla de Malta, que hay unos túneles impresionantes que llegan a unir Malta con la cordillera itálica. O sea, nos podemos imaginar que bajo el mar también hay esa cavidad, esa red de túneles. Sí, claro. Ahí está porque disculpa que me interrumpa, pero... No, adelante. Es que es un tema que me encanta hablar de estos túneles. Estos túneles son ancestrales, o sea, son anteriores al diluvio, anteriores a la Atlántida, son enormemente antiguos, son muy antiguos, y cruzan todo el planeta. Tú puedes ir desde, por ejemplo, hay un túnel que cruza desierto del Gobi hasta Irak, desierto del Gobi hasta la cueva de Bufeji, en Rumanía, que son todos los nodos de esta red de túneles. Curiosamente, la cueva de Bufeji tiene muchas tecnologías extraterrestres y megalíticas, ¿no? Que ya pues podemos hablar en otro momento si quieres. Y claro, y también hay pues estos túneles que unen Tierra Santa, lo que es la Tierra Santa, Judea, etcétera, con Malta y el Vaticano. El Vaticano es un gran centro de no solo de conocimiento y de poder, sino también de túneles, ¿no? Es curioso. Desde luego, pensemos por un momento que en el Vaticano solamente la Biblioteca Vaticana, que está en el subsuelo, tiene 150 kilómetros. O sea, eso es lo que tienen que tener ahí. Esta gente es... bueno. Hay mucho. ¿Qué opinas de ciudades como pueda ser, bueno, pues por ejemplo, Derinkuyu o Kaymakli, todas estas que existen en Turquía, y son esas ciudades subterráneas que encontraron con múltiples niveles, una ingeniería de ventilación sorprendente, unos sistemas defensivos muy peculiares, que parece ser que bueno,
estaban preparados para defenderse de algo que temían muchísimo de lo que había afuera. Es una zona muy rica en la cultura hitita, pero parece ser que fue prehitita, ¿no? Esas ciudades ni se sabe de cuándo. ¿Qué sabes de ello? Bueno, me gusta que me hagas esta pregunta porque realmente es uno de los núcleos de toda la tesis que llevamos, ¿no? En planeta intraterreno. No solo es la Tierra hueca, que obviamente es el paradigma que nosotros defendemos, nuestra teoría, sino que además existen ciudades como las que acabas de nombrar, de Erinkuyu, Göbekli Tepe también, en Anatolia y en Turquía también. Y estas ciudades, digamos que pertenecen a estos conflictos que había entre razas extraterrestres, ¿no? Por ejemplo, Mohenjo-Daro, en la India, fue víctima de un ataque extraterrestre con armas nucleares. De hecho, se puede medir el grado de radioactividad en la zona y hay muchos, así es, muchos detalles, incluso hay piedras que se han vuelto vidrio. O sea, eso solo se puede conseguir a una temperatura muy elevada y producto de armas nucleares, ¿no? Entonces, otra cosa que yo estoy investigando mucho es el tema de guerras extraterrestres nucleares en nuestro planeta. Y una de las zonas que hubo estas guerras, desgraciadamente extraterrestres, sobre todo entre nórdicos, entre pleiadianos y reptilianos y otras razas regresivas o negativas, como yo llamo, fue la zona de Turquía, y en concreto Göbekli Tepe, Erinkuyu, etc. Entonces, para lograr defenderse y lograr sobrevivir a los ataques de los reptilianos, sobre todo, decidieron construir estas ciudades intraterrenas y vivir en ellas. Aunque no sería exactamente una ciudad intraterrena al uso, es decir, porque no hay vestigios de que haya una convivencia entre humanos y no humanos, pero sí que se puede decir que de manera históricamente hablando, sí que es una de las ciudades intraterrenas, por supuesto, más importantes. Ambas, ¿no? De Erinkuyu y Göbekli Tepe. Incluso Göbekli Tepe, ahí, por eso está siendo tan perseguida toda la información que sale de allí. De Göbekli Tepe, pues aparecen muchas imágenes extraterrestres tal cual. Entonces, bueno, de Erinkuyu, yo he estado allí y sí que te dejan bajar 3 o 4 niveles, pero debe haber 20 o 30 niveles, quizás más, quizás más. Quizás más. Sí, existen como una especie de chimeneas perfectamente creadas, en las cuales se puede ver como el aire fresco fluye. No sabemos desde qué parte. Efectivamente, ahí te acercas y fluye. Las ruedas defensivas están preparadas de una manera muy peculiar, porque esas ruedas defensivas tienen un pequeño agujero que sirve no solo para ver al enemigo, sino para atacarle. E incluso te diría algo interesante. Yo he estado allí, he visto las cavidades, y mire usted, esas gigantescas ruedas de molino que utilizaron para colocar allí no entran por ninguna cavidad. O sea, tenemos que partir de la base que no entran. Aparte que son piedras que pueden pesar, desde mi punto de vista, sin ningún esfuerzo, 10 toneladas alguna, ¿eh? De esas 10 toneladas colocadas en una superficie, o sea, en una superficie en la que hay ciertos niveles, que requiere eso, una ingeniería. Y si es prehitita, pues es que nos estamos yendo al 5000 antes de Cristo, 4000 antes de Cristo, por ahí, 3000 quizás. Yeah. Bueno, entonces, estamos hablando de qué ingenieros había en aquella época para diseñar ciudades de esta naturaleza. Yo personalmente... Desconoces. Los desconozco, por supuesto. Claro. Es que, claro, estamos entrando ya pues en la ideología de los alienígenas ancestrales, las ciudades como Tiwanaku y Machu Picchu y tal. Oye, y todo esto, ¿no? Sergio, ¿qué papel juegan los arturianos y todas estas razas extraterrestres dentro de estas bases subterráneas? Cuéntame, ¿cómo vinieron? ¿Qué es lo que buscan? ¿Qué hacen allí? ¿Nos están saqueando? ¿Nos están haciendo algún tipo de gracia o desgracia? ¿Qué papel juegan? ¿Cuál es el drama de ellos dentro de este extraño juego que estamos viviendo en la actualidad? Bueno, esa también es muy buena pregunta. También te quería responder un poco a lo que me señalaste, ¿no? Con la isla de Malta. La isla de Malta tiene mucha relación con los templarios. Sí. Es un tema que veo que a ti te interesa y que a mí me fascina desde siempre.
y obviamente los templarios sabían y conocían la existencia de estos túneles y también sabían, ¿no?, otras muchas cosas. Sabían, por supuesto, sobre líneas ley, todas estas líneas electromagnéticas del planeta Tierra, y construían sus templos y sus lugares sagrados pues encima de confluencia de estas líneas, ¿no?, en vórtices de energía, ¿no?, natural del planeta. Y estas líneas de energía natural también son energía para las naves de muchas razas extraterrestres. Pasando entonces al tema que me has señalado ahora, ahora no recuerdo muy bien, se me ha olvidado dónde se me ha te he ido. preguntado que cuál era el papel que juegan esas razas como las arturianas, insectoides, vale, sí, etcétera, sí, dentro de las bases intraterrenas en las que se encuentran. Sí, ¿Qué hacen ahí? ¿Cuál es su objetivo? ¿Qué... Hay una alianza, esto sería como un poco Star Wars, pero realmente es la realidad. Es decir, hay informes y hay muchísima información que está ahí a disposición de cualquiera que le interese investigar sobre alianzas, federaciones galácticas entre razas extraterrestres. La más importante de ellas pues es la Andro-Pleiadiano-Astartiana, que es una alianza de razas intraterrenas. Entonces es un conflicto entre alianzas, digamos, alianzas de razas positivas, entre comillas, y alianzas conquistadoras o agresivas. Tengo entendido concretamente que en España hay muchas, pero hay una, está en los Pirineos, en Monteperdido, en la cual incluso llegaron a hacer visión remota, los servicios de inteligencia con el famoso proyecto Stargate, sacaron que allí efectivamente existe una base extraterrestre, Monteperdido. Yo estuve en Monteperdido, he estado varias veces, y recuerdo haber visto extrañas luces muy potentes en el cielo de color ámbar, que a mi juicio serían más esferas que luces, o sea, una gran potencia, que se movían extrañamente desde Monteperdido hacia la dirección, bueno, por ejemplo, hacia afuera, ¿no?, hacia el exterior de todo lo que es la cordillera de los Pirineos. Es bastante interesante. Además, casi me acuerdo, la última vez que estuve, para mí fue un pequeño drama porque llevaba una cámara, iba siempre preparado con ella, por si acaso, y recuerdo que cuando tuve la experiencia, no la llevaba encima y yo me tiraba de los pelos, decía, vaya por Dios, digo, la única vez que tengo la oportunidad de verlas aquí y me pilla sin la cámara, pero recuerdo que fue un ocaso, era ya como un atardecer, sabes que entre montañas, bueno, o sea, debido a que el sol anochece muy rápido, aunque sea verano. Y entonces ya había un ocaso, había una cierta oscuridad y aquella luz era potentísima. La velocidad y la cadencia que tenía nada obedecía a lo que fuera un avión convencional. Por supuesto no tenía ningún tipo de baliza como llevan las luces de los aviones convencionales, etcétera. Y sí fue algo que me quedó bastante impactado. Nosotros vamos a intentar hacer una excursión a aquella zona dentro de unos meses a ver qué es lo que nos encontramos. Yo es que tengo la oportunidad de ir con vosotros. Hombre, o sea que... Pues muy bien, porque va a ser bastante interesante. Todo lo que vamos a ver va a ser alucinante. Está muy bien diseñada la ruta, por cierto. Bueno, allí, respondiéndote un poco o completando un poco la información que acabas de dar, muy buena. Yo estuve allí en los Pirineos en el 1999 y allí entré en contacto con razas comaberecianas, que yo llamo comaberecianas, aunque desde que he estado estos días en León, pues les voy a llamar bercianos, ¿no? Por lo del Bierzo. Entonces, son estas razas, digamos, gnomos, hadas, duendes, todos estos seres míticos de las leyendas, de los cuentos, etcétera, son seres reales, son seres extraterrestres. Y allí, en Mari, la ciudad de Mari, bueno, o Monteperdido, yo la llamo Mari porque es como le llaman los euskaldunes, ¿no?, a una de sus diosas, Mari, la montaña. Pues le llaman Mari a esa ciudad intraterrena. Es una ciudad intraterrena pleiadiana, como tú muy bien has señalado, con esa luz ámbar, ¿no? Eso es una nave nodriza pleiadiana posiblemente, o comabereciana, y también hay un contingente de liranos allí desde hace unos 2 millones de años, viviendo juntas estas tres razas bajo la cordillera de los Pirineos, ¿no? Es impresionante. Además, yo allí pude descubrir en el Valle del Baztán, en Navarra. El Valle del Baztán. Pude descubrir... Sí. Tuve la oportunidad de residir ahí unos días, que ahora es muy famoso pues por una serie de libros y series de Netflix y tal.
pues pude descubrir una serie de dólmenes, ¿no? Megalíticos, y tuve una experiencia así un poco extraña porque el dueño de la casa en la que yo estaba se había perdido una pulsera de oro y yo pues me sentía la verdad un poco presionado y me fui a dormir, fui a descansar y tuve un sueño, ¿no? En ese sueño pues veía a los comabercianos alrededor de mí, pero es que no era un sueño, era como una visión, ¿no? Los veía pues eso, como las películas, pues danzando, bailando, haciendo sus jueguecitos, ¿no? Y toda esta historia. A la mañana siguiente el dueño de la casa me pidió disculpas, me pidió perdón porque había encontrado la pulsera esta encima de uno de los dólmenes que está a 200 o 300 metros de la casa. Es decir, una de las zonas donde se supone que hay más actividad de estos seres, ¿no? Es muy curioso, es decir, es solo un detalle, es una anécdota, pero os quiero decir que son reales, son seres igual que nosotros. Sí. Lo que pasa es que tienen una fisicidad, digamos, dentro de la epistemología de lo que yo investigo, pues tienen multidimensionalidad y tienen tecnologías que les permiten hacerse invisibles o les permiten ser translúcidos, pueden hacer lo que quieran. Tienen entradas bajo los árboles o en cuevas, etcétera. Lo que nos han dicho durante todos estos siglos, ¿no? Los cuentos, es real, no es ficción. Recuerdo, por ejemplo, incluso en el Cerro Uritorco, ahí en Argentina, una fotografía en la que era una breve secuencia, 2 fotografías, en las que a la distancia y con un tamaño considerable se ve como en el monte hay una cavidad negra, pero negra, como un parche negro. Puedes decir, bueno, pues el celuloide ahí se ha manchado. Pero es que claro, si hay 2 fotografías, ya el celuloide que se haya manchado ya es muy extraño, además desubicadas, ¿no? En el punto en el que estaba una, no estaba la otra, e incluso el tamaño que tenían no obedecía una a la otra, como que estuvieran abriendo un portal y posteriormente cerrándolo, una cosa bastante peculiar. Pero que sí, que efectivamente no solo lo recoge, sino que incluso las máquinas fotográficas parece que recogen cosas de esta naturaleza. Como ya te he dicho que he tenido la oportunidad de ver hacía pues un montón de tiempo de ello. Sí, así es. Bueno, ¿qué más nos tienes que contar? No sé, cuéntanos alguna anécdota, algo interesante. ¿Por qué vienen aquí? Que al final no nos ha quedado muy claro. ¿Vienen aquí a qué vienen a nuestro planeta estas razas, como por ejemplo la que acabas de comentar? ¿Vienen a echar gasolina, a coger energía? Porque yo sé que hay razas que van al sol a coger gasolina, entre comillas, si tú me entiendes. Sí. Van al sol a cargar sus sistemas y esto le resulta un cierto alto precio a nuestro querido sol, ¿eh? O sea, ese golpe de energía que sustraen del sol, que parece ser que lo hacen naves inmensas, le produce al astro rey una pequeña pérdida de edad, ¿no? Como que le envejecen más rápido de lo normal. ¿Tú crees que es su objetivo positivo, negativo? ¿Están aquí para aprender? ¿Están aquí para enseñarnos? ¿Para las 2 cosas? ¿Están aquí para extraer recursos de nuestro mundo? Porque sabemos que los reptiles y sobre todo los grises, pues según se cuenta o según hay relatos por ahí, uno de los objetivos principales es obtener recursos de nuestro mundo, y esos recursos, entre los recursos estamos incluidos nosotros, ¿eh? O sea, no pensemos aquí que vienen a coger muestras del suelo, unos minerales, piedras exóticas, ¿no? Vienen a otras muchas cuestiones. ¿A qué vienen los habitantes intraterrenos? ¿O es que viven ya ahí de continuo y ya no se mueven de esa zona? Es un mundo, el mundo intraterreno, la tierra hueca, es decir, allí viven más de 35.000 millones de seres, más que en la superficie, entre humanos y no humanos. El considerar que este planeta es nuestro sería un poco inocente. Pero bueno, ellos saben de nosotros, pero nosotros no sabemos de ellos. Ellos tienen tecnologías más avanzadas que las nuestras. Sí, ellos usan las ciudades intraterrenas, las bases, para ir y venir a otros planetas, otras agendas. La mayoría de las razas les damos igual. La mayoría de las razas, nosotros no somos importantes o somos parte, como tú has dicho, del botín. Un elemento del decorado, ¿no? Sí, un elemento del decorado. Es muy interesante, esto lo hablamos el otro día ahí en León.
tú y yo, y sí que es cierto que vienen aquí como unos grandes almacenes, o sea, que realmente vienen aquí eso, a repostar, a divertirse de vez en cuando, a tener contacto con las humanas, pero digamos, a veces hay refriegas entre ellos aquí, aunque no se suele utilizar este planeta como un campo de batalla, pero sí que es evidente que en estos momentos, ahora sí que es un campo de batalla más. Y obviamente pues hay dos agendas muy definidas. Está la agenda materialista, estas razas materialistas y artificiales, porque no solamente hay reptilianos y grises, sino, claro, hay sirianos B, están las inteligencias artificiales extraterrestres, que estos son unos seres muy, muy peligrosos, los Cthulhu también, es decir, las inteligencias artificiales pueden conquistar un planeta en 1000, 2000 años, si quieren. Insertándose dentro del tejido electrónico de este planeta y creando pues una dependencia y creando un sistema de pensamiento, un Skynet, ¿no? Un artificial, al cual pues todos los habitantes inteligentes de ese planeta pues se hacen esclavos de esa máquina, ¿no? Algo muy parecido a lo que parece que quieren hacer aquí desde el 2020. Sí, bueno, Sergio, pues veo que realmente, bueno, los antiguos mitos y todo nos da o nos induce a pensar que efectivamente hay algo muy interesante bajo nuestros pies, esos mundos que están en este y que toda la pinta tienen de que se encuentran precisamente en la parte inferior. No hace falta mirar a las estrellas para encontrar seres que no son tan de este mundo y que quizás consideren que este mundo es más de ellos que nuestro. Decirte que me consta que perteneces a una asociación donde Sí. te podrían encontrar o Sí. Bueno, el otro día, esto quería hablar porque yo estuve unos días antes hicimos la Asociación de Ufología de Manises, sí, a la cual yo pertenezco, cuya presidenta es Rosario Fuentes Liébana, ¿vale? Que lleva en estos temas del misterio y ufología sobre todo pues muchísimos años en diferentes ámbitos, podcasts, mucha gente la conoce y bueno, pues el otro día hicimos un congreso ahí en León alrededor del cráneo, ¿no? Misterioso de Iván Pérez. Sí, hombre, Santa Coloma. hicimos un vídeo, el cráneo Sí. cráneo extrañísimo que no Ajá. Y claro, y estos días, pues yo aproveché unos días antes para investigar sobre el tema intraterreno y la verdad es que la zona es un parque de atracciones intraterreno. Hicimos una alerta ovni, íbamos 5 coches por la noche hacia el monte, hacia los petroglifos. Sí. Aquello parecía, no sé, muy espectacular. Pero la gente acude... Sí, fue muy interesante. Santa Coloma de Somoza, ¿no? Toda aquella zona que hay petroglifos, antiguos vestigios de neolíticos. Y incluso he encontrado 3 pirámides ancestrales anteriores a la Atlántida. O sea, porque una roca no está cortada a 90 grados, ni hay bloques pegados unos con otros, a no ser que sea construcción. En la zona de las Garandillas, es un poco más alejado de Santa Coloma de Somoza. Es decir, que me ha dado para investigar y realmente voy a tener que volver otra vez porque es un auténtico... O sea, nadie había investigado este nivel en esa zona. Es una pena porque es todo el tiempo los castros, o sea, y además estas ciudades intraterrenas están relacionadas con avistamientos, con contacto con seres, sobre todo comavelecianos o pleyadianos, en esta zona, ¿no? Entonces es una zona que para mí ha sido muy, muy gratificante ir, muy aleccionador y me ha formado como investigador todavía más. Y aquí en España, ¿no? Que es lo que más me ha sorprendido. Y en relación, sí, pertenezco a un grupo que se llama Buscando la Realidad. Tenemos un canal en YouTube que está dentro de la Asociación de Ufología de Manises y estamos haciendo pues un congreso cada año pues en relación a... Depende. Este año pues nos ha tocado ir a León, pues muy bien, y nos han tratado muy bien, ha sido espectacular el recibimiento y vamos a volver el año que viene, seguro. Sí, León es una provincia increíble de vestigios y sobre todo es alucinante. Me hablaron incluso en Palencia dicen que hay una ciudad intraterrena llamada Antigüedad, o sea, no tenía ni idea. Sí, lo conozco esa zona, he estado allí en varias ocasiones. Y es una zona muy peculiar, muy peculiar. Tuvimos un encuentro, incluso una noche, que estuvimos haciendo una exploración por el campo, metido en el monte directamente con un todoterreno preparado para ello, para tal efecto.
y vimos como unas luces nos daban persecución. Yo al principio pensé que eran luces de un coche, digo, ¿qué demonios hacen un coche a las 3 de la mañana un día diario? Y luego vi que efectivamente las luces se movían, se alejaban y tal. Iba con una persona que se puso muy nerviosa y me pidió que acelerase, que nos marchásemos de allí. Entró un poco en estado de tensión y al final, bueno, pues conseguimos llegar a una pequeña carretera local para posteriormente entrar en las carreteras comarcales que hay por la zona. Pero sí, tuvimos una experiencia concretamente en ese pueblo, Antigüedad. Mira qué nombre tiene, Antigüedad. Antigüedad, yo me quedé, Sí, es que es alucinante, ¿no? Sí, Antigüedad. Hubo un desmayo en la alerta OVNI, tuvimos un desmayo de una chica porque el vórtice de energía, Iván y yo fuimos unos días antes y descubrimos que efectivamente las construcciones megalíticas que teníamos detrás pues correspondían a un cruce de líneas ley, ¿no? Fuimos a medir un poco la energía electromagnética y descubrimos que ahí hay un vórtice de energía. Y la chica esta, una de las chicas, pues se desmayó, o sea, pero tal cual. Como un saco de patatas se cayó por la energía que había allí. Muy bestia, muy bestia. Sí, sí. Estamos al principio de una serie de nuevas disciplinas y nuevas investigaciones. Realmente estamos solo al principio. No estamos más que empezando a rascar un poco en una realidad que está ahí, subyacente, desde siempre, ¿no? Estamos en un momento crucial, estoy convencido de ello. Bueno, Sergio, un placer haber hablado contigo. Seguramente que te tendremos en otras ocasiones en Mundo Desconocido. Gracias por, bueno, pues habernos permitido hablar contigo durante estos minutos y nada, pues un placer haberte tenido aquí. Gracias a vosotros, de verdad. Muy bien. Ha sido un privilegio. Y a ver si se repite. Sí, hombre, por supuesto. Y nada más, pues como siempre decimos, desde mundodesconocido.es, nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.